congresista Javier Descanseco, yo entro como accesitario, ya teníamos una línea de trabajo justamente definida con él también, en el sentido que se había abandonado el programa que había votado el pueblo, y por lo tanto no nos correspondía estar con la bancada que seguía las directivas del Ejecutivo, que estaba en otra orientación, no a la que correspondía al pueblo. Ampliación. Eso no es transfugismo ni de lejos, ahí no hay compra, ahí hay decisión con un mandato del pueblo. ¿Hay un problema de disciplina parlamentaria? No, hay un problema de diferencia política. Y esa diferencia política es legítima, constitucional. Eso no se puede prohibir, no se puede poner una cosa subalterna, decir, los que tengan disidencia política se quedan sin derechos. Son parias que deambulan por el Parlamento sin ningún derecho. Eso es inconstitucional. Lo que se debería decir es, los que tengan diferencias políticas que se agrupen y que el pueblo sea el que lo sancione y que lo discutan. Eso es lo que sería constitucional en cuanto a los derechos políticos. Otra cosa es el que se vendió porque le dan un carro, porque le ponen plata en Nueva York o porque le ponen plata en las Bahamas. Eso sí, tienen que ir presos. Es otra cosa. Pero si alguien tiene diferencias políticas, como la tenemos nosotros, como la tuvimos, tenemos una legítima y constitucional fundamentación para tener un grupo parlamentario. Me pide una interrupción la congresista Rosa Mavila. Está en ampliación, estimado congresista. Disculpe usted con esta Mavila. Entonces, en lo que iba señalando, en nuestra experiencia en la vida parlamentaria real, se está tomando un problema real, la disciplina del grupo parlamentario, pero no se está viendo el conjunto que lleva a esa situación de debilidad. Aquí los grupos parlamentarios, a medida que se acerca el cambio de la nueva elección general, aparecen con problemas, con dificultades. Y ya el grupo fujimorista tiene una dificultad. Su jefe y fundador acaba de sacar la inscripción para formar otro partido. Y más aún, les está mostrando a sus parlamentarios que no tiene pensión, que no se han preocupado porque tenga su pensión. Imagínense, señor presidente, el jefe del fujimorismo le dice, señores de mi partido, no tengo pensión, ustedes no me la han tramitado, no me han apoyado, ustedes que son elegidos por mi nombre, no me han conseguido la pensión que me corresponde. Imagínense qué tal crisis política. Ahí no hay un problema, ciertamente, de problema de delito, es un problema de crisis política, una diferencia política. ¿Eso se va a sancionar? Si algún grupo de fujimoristas deciden estar en el partido o en el grupo este que están planteando el Paco, no sé cuántos, el abogado nuevo, para conseguirle la pensión al señor Fujimori, ¿van a ser desaforados del Congreso o perder sus derechos? Continúe, congresista. Eso no tiene sentido, esa es una típica diferencia política. Entonces, a mi entender, el proyecto está descaminado. Hay un problema real y el país exige que se solucione el problema real, que es que no se puede permitir la dispersión, no se puede permitir estas dificultades de obtener mayoría sólida. Se ha conseguido ayer una mayoría bien importante, por acuerdo político, se ha avanzado. Debería avanzarse con esos criterios, hay que modificar el conjunto del sistema político, pero en particular hay que lograr que aquí se respeten los derechos, aquel que cometa delitos vaya preso, sea desaforado ciertamente, y si hay una diferencia entre los grupos políticos, que se organicen como grupos distintos y que sea el pueblo el que con su voto decida a quién respalda y a quién no respalda, pero que no sea objeto de que haya... Podríamos terminar, y con esto termino mi intervención, en una paradoja, señor presidente. Imaginemos que hay una crisis política de la envergadura de aquella vez que un presidente se fue al exterior y mandó su fax por renuncia. Imaginemos que hay una crisis política. Entonces resulta que en esa crisis política habría unos sonámbulos. Para concluir, congresista. Podría ocurrir la singularidad que de acuerdo a esta ley, de los grupos que tienen ahora representación, solamente se queden 3 o 4 diciendo yo soy el titular. 3 o 4. Entonces podrían haber de 5 grupos, 4 representantes por cada grupo y son 20 personas y el resto de fuerzas en esa crisis política no existirían, serían parias, no tendrían derechos, no podrían presentar proyectos de ley. En ese sentido, si lo llevamos por la argumentación del falsacionismo, por ver el absurdo, este proyecto de ley es un absurdo y lleva a situaciones que son inesperadas en política, esa es la base de la soberanía de la política y que son ciertamente contradictorias y contrarias a lo que se plantea hacer. Por eso yo plantearé, señor presidente, que se discuta con mayor profundidad. Creo que se han presentado varios argumentos para que el tema, que es un tema real, el tema de la disciplina de los grupos parlamentarios, sea visto en el conjunto de la reforma del sistema de partidos, para que en ese conjunto se pueda dar soluciones adecuadas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Castañaduy.
Muchas gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción primero la congresista Chávez y luego la congresista Mavila. Congresista Chávez. Congresistas, Sí, presidente, por si acaso, la lista es, discúlpeme, congresista Chávez, porque hay algunas... Viene después el congresista Simón, el congresista Martín Belaunde, Angulo, Bedoya, Portugal, Mendoza y Mesías Guevara. Continúe, congresista Chávez, disculpe. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gazañadui. Presidente, solo para añadir algo. Aquí no se trata ni de corrientes políticas, ni del derecho que uno tiene a apartarse. Señor, no vamos a entrar a discutir, ni nos vamos a empantanar en discutir cuáles fueron las razones subyacentes al mudarse de un partido. Lo que hay es una situación concreta, cualquiera sea la razón, buena o mala, hay una situación concreta. No pueden venir al Congreso personas independientes sino bajo la divisa de una agrupación política. Y tienen que quedarse, salga Pato Gallareta, que asuman la responsabilidad. Si escogieron mal y les resulta ahora monstruoso su partido, que se la aguanten. Y si no pueden aguantar, que entonces sufran las consecuencias de haber escogido mal. La próxima vez que no escojan tan mal. Pero, señor presidente, querer tener todas las gollerías, llegan a un partido y después no les gusta y chau, y quieren seguir teniendo los mismos derechos de las personas que sí se mantienen y hacen sus discrepancias, las canalizan al interior de su partido. Concluyó el tiempo de interrupción. Congresista Gazañadui, tiene uso de la palabra. Presidente, me pide una segunda interrupción con mucho gusto la congresista Rosa Mavila. Congresista Mavila, un minuto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gazañadui. El raciocinio pragmático que acaba de argumentar la congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra cuestiona pues la filosofía de la complejidad en la práctica y en la historia de los partidos. Nos está diciendo que no importa la naturaleza de la motivación de la reubicación de un congresista, lo que importa es que se movió y en tanto en una ideología francamente disciplinarista, autoritaria, nos está diciendo aguántese. Y en realidad detrás de ese raciocinio, señor, hay una filosofía pues autoritaria de la concepción política y de la estructura de partido. Yo, señor, debo decir con claridad que de fondo esa visión autoritaria ataca el proceso de democratización de los partidos, asume falsamente que los partidos ya son estructuras sólidas, no, y no lo son, señor. Uno y tal vez otro a medio andar, tal vez pueden irrogarse. Gracias, congresista. Se agotó el minuto. Congresista Gazañadui, vamos a hacer algo, congresista, porque este debate es bien extenso. Los 3 primeros minutos de ampliación no voy a pedir, no voy a anunciarlos para no estar interrumpiendo, pero de ahí sí voy a avisar, ¿ya? Para no estar cortando la hilación de los congresistas. Congresista Gazañadui. Muchas gracias, presidente. En primer término, presidente, saludar al Consejo Directivo y también a la mesa directiva por poner en agenda proyectos importantes como los que estamos discutiendo el día de hoy. Ayer hemos hecho una sesión importante donde hemos prácticamente renovado íntegramente el Tribunal Constitucional. Y yo creo que este tipo de discusiones son las que generan valor público en la ciudadanía, presidente. Y como todo proyecto polémico, se genera una dialéctica, ¿no? Unos estarán a favor, unos estarán en contra y finalmente es la autógrafa la que va a ser aprobada, que es la síntesis de esta tesis y esta antítesis. Presidente, yo creo que hay que reparar en algunos temas. En el dictamen que nosotros hemos aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento, no mencionamos la palabra transfugismo. Y hay que ubicarlo en su verdadera dimensión, lo que hemos aprobado en esta comisión tan importante del Congreso de la República. Acá tampoco se trata de sancionar, porque si se trata de sancionar a un parlamentario habría que iniciar previamente un procedimiento administrativo sancionador y sabemos todo lo que eso significa, debido proceso y todo eso. Presidente, la modificación que se ha realizado es al artículo 37 del reglamento, conjuntamente
conjuntamente con el artículo 76. Y si leemos, presidente, el artículo 37 habla justamente sobre los grupos parlamentarios de definición, constitución y registro. Es decir, cuáles son los requisitos para que se forme un grupo parlamentario, ¿no? Entonces, hay que ubicar las cosas en su verdadera dimensión para poder entender este proyecto. No se trata de la figura del transfugismo, porque la figura del transfugismo de repente hay consideraciones de otro tipo como se han esbozado. No se trata tampoco de sancionar, porque para sancionar hay que seguir previamente un procedimiento administrativo sancionador, sino de establecer requisitos para justamente conformar estos grupos parlamentarios. Y justamente, señor presidente, acá lo que se trata es rescatar algunos elementos que creo que creemos, presidente, importante señalar. Primero es respetar la voluntad popular, la soberanía popular, porque recordémonos que el verdadero detentador del poder es el soberano, es el pueblo, presidente, y cuando nos elige a nosotros, no nos elige en función a nuestra candidatura personal, nos elige porque formamos parte de una agrupación política o de una alianza política. A mí cuando me han elegido porque pertenezco a un partido político, en este caso el Partido Nacionalista Gana Perú. Entonces, cuando uno muda, cuando uno cambia de organización política, está faltando justamente a esa soberanía popular, ese voto popular. Porque a mí me han dicho en Piura, Santiago Castañuí, y nosotros te votamos para que te quedes justamente en el Partido Nacionalista. En segundo lugar, presidente, ya sabemos que el cambio de organización política, el cambio de grupo parlamentario, genera muchas bancadas, presidente. Y yo, sobre ese tema, quiero hacerle recordar a la representación nacional. Cuando fuimos elegidos, presidente, fuimos elegidos 5 grupos parlamentarios. Actualmente somos 8 grupos parlamentarios. Entonces, presidente, eso genera justamente ingobernabilidad en este poder del Estado. Porque para podernos de acuerdo hay que consensuar con los 8 grupos parlamentarios, sobre todo con decisiones en las cuales se requiere una mayorías a las cuales yo llamo supercalificadas, como justamente la que hemos tenido el día de ayer, donde hemos elegido al Tribunal Constitucional y donde hemos tenido que conseguir, presidente, 87 votos. Entonces no es lo mismo que nos sentemos 5 bancadas parlamentarias en la cual lleguemos a determinado consenso que nos sentemos 8 bancadas parlamentarias. Presidente, me pide una interrupción el congresista Mauricio Mulder, pero yo ya he dado mis 2 interrupciones. Ya está en la ampliación, congresista. Está en la ampliación, sino que yo no estoy interrumpiendo los 3 primeros minutos para que no haya, para no cortar la relación. Lamentablemente en las ampliaciones ya no se consigue interrupción. Congresista Mulder, yo con todo el gusto se la haría, pero las reglas las pone en la mesa directiva. Entonces, presidente, como yo decía, presidente, primero, que se respete la voluntad popular, la decisión del soberano. Segundo, generar gobernabilidad en este Parlamento, porque hay decisiones en las cuales se requieren mayorías supercalificadas. Como le decía, presidente, como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional que hemos tenido ayer, que hemos tenido que conseguir 87 votos y hemos tenido que justamente ponernos de acuerdo entre los 8 grupos parlamentarios, cosa diferente que hubiera sido si el consenso se hubiera conseguido a través de solo 5 grupos parlamentarios como fue elegido este Parlamento Nacional y que después durante estos 2 años y medio, ya casi 3 años, somos 8 grupos parlamentarios. Presidente, entonces, acá se trata, presidente, de darle estabilidad a este poder del Estado. Por eso no podemos conseguir reformas importantes como la reforma de la Constitución del Estado, porque sabemos que construir estas mayorías es sumamente difícil y complicada cuando tenemos justamente diversidad de grupos parlamentarios, presidente. Entonces, lo que busca esta norma es generar gobernabilidad a este poder del Estado para que los proyectos importantes, los que generan valor público al ciudadano, los que mejoran su vida, los que facilitan sus actividades, no solo económicas, sino también sociales, civiles, profesionales, se requiere justamente que este poder del Estado sea gobernado por pocos grupos parlamentarios, de tal manera que generemos estabilidad. Presidente, yo propongo también al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento algunos cambios, un poco para... Continúe, congresista. Un poco para mejorar, presidente, la modificación de los artículos 37 y 76, ¿no?
En el artículo 37, numeral 4, se señala, tal como ha sido aprobado en el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, que dice: los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas. Como le decía, presidente, acá no se trata de una norma de transfugismo ni tampoco de una norma que sanciona. Y establece como requisito el numeral 4, que es el que se está introduciendo, el que se está modificando, dice: tampoco pueden constituir grupo parlamentario ni adherirse a otro nuevo. Sobre este punto, presidente, yo haría el siguiente cambio al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Dice: tampoco puede constituirse grupo parlamentario ni adherirse a otro nuevo. Cuando uno forma un grupo parlamentario, cuando dice constituir grupo parlamentario, significa que está constituyendo un nuevo grupo parlamentario. De tal manera que cuando a renglón seguido dice ni adherirse a otro nuevo... Continúe, congresista. Estaría regulando dos situaciones semejantes. Por eso le propongo al presidente de la Comisión y Reglamento la siguiente redacción en este numeral 4 del artículo 37, que dice: tampoco pueden constituir grupo parlamentario, es decir, un nuevo grupo parlamentario, ni adherirse a otro ya formado, porque pueden presentarse dos situaciones: que con otro grupo, que con otros parlamentarios que nos salimos de nuestro grupo parlamentario original, formemos uno nuevo, o en todo caso nos podemos adherir a uno ya formado. Entonces, yo creo, presidente, que se deben regular las dos situaciones, tanto cuando constituyo un nuevo grupo parlamentario o cuando me adhiero a un grupo parlamentario ya formado. Luego también, presidente, a renglón seguido dice: los congresistas que hayan renunciado al partido o alianza electoral. Yo, presidente, un poco para que quede claro, entiendo que podría ser reiterativo, redundante, pondría los congresistas que hayan renunciado voluntariamente. Que quede claro. Para concluir, congresista. Gracias, presidente. Presidente, que quede claro que esta renuncia tiene que ser voluntaria, expresada de manera indubitable, o alianza electoral. Pero ya otros parlamentarios dijeron, presidente, que las alianzas electorales terminan al término del proceso electoral, salvo que dentro de los 30 días siguientes manifiesten al Jurado Nacional de Elecciones, digamos, que esta alianza electoral se renueve. Por eso, para ser congruentes, tendría que decirse los congresistas que hayan renunciado voluntariamente al partido o alianza electoral, siempre que se encuentre vigente. Porque si ya la alianza electoral no se encuentra vigente, porque los miembros de la alianza no han querido renovarla, entonces yo creo que ahí tendrían que la libertad, digamos, para formar otro grupo parlamentario. Y en el mismo sentido, señor presidente, en el artículo 76, numeral 2.3, la redacción que le proponemos acá al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento sería la siguiente, ¿no? Los congresistas que hayan renunciado voluntariamente al partido o alianza electoral. Continúe. Gracias, presidente. Como decía, los congresistas que hayan renunciado voluntariamente al partido o alianza electoral, siempre que se encuentre vigente. Presidente, yo creo que con estas modificaciones queda claro para justamente regular justamente los requisitos que se necesitan para formar un grupo parlamentario. Muchas gracias, presidente. Congresista Simón. Gracias, presidente. Tengo dos interrupciones. Una del congresista Mauricio Mulder y otra del congresista Urquizo, si usted lo considera bien, presidente. Congresista Mulder. Presidente, primero lamento que se haya retirado el congresista Ibérico, porque el congresista Ibérico de una manera totalitaria modifica el reglamento y decide cuándo da interrupciones y cuándo no las da. Con esto de que solo las interrupciones se pueden pedir en la primera parte, pero no en la ampliación, cuando la ampliación resulta ser el triple de la primera parte, pues, presidente, porque dan 6 ampliaciones y no se puede interrumpir y está cercenando la espontaneidad del debate y justamente de la interrupción, presidente, en primer lugar. En segundo lugar, reitero, se quiere corregir con la vía del Parlamento, que es una representación de la vida política del país, todos los problemas que los propios parlamentarios que tienen concepciones independentistas han generado contra los partidos políticos. Porque para que se pueda cumplir lo que se está estableciendo, entonces, en primer lugar, no debería haber voto preferencial. En segundo lugar, no deberían invitarse
a ninguno de en los partidos políticos a ninguna persona independiente. En tercer lugar, no se debería hacer alianzas con partidos regionales. En cuarto lugar, tampoco deberían hacerse alianzas entre partidos nacionales, porque esa alianza tendría que ser una alianza política y no una alianza electoral. Tendrían que impedirse las alianzas electorales. Congresista Simón. El congresista Urquizo me ha pedido. Congresista Urquizo. Congresista Urquizo me ha pedido. Congresista Urquizo. Bien, presidente, deplorar el nerviosismo y la alusión al presidente de la República, que merece todo el respeto del Parlamento Nacional. En primer lugar, presidente, hay que considerar de que no se puede acceder al Parlamento Nacional si no es vía los partidos políticos o las alianzas de partidos políticos. Que el voto preferencial no necesariamente es utilizado por la población. La población vota también por la lista, por la agrupación que en este caso postula a diversos candidatos al Congreso de la República. Así que no es tan cierto que uno diga yo recibí tantos votos y por eso estoy acá en el Congreso. Hay una cifra repartidora y gran parte de la votación está orientada al candidato presidencial y por inercia el ciudadano marca la lista de postulantes al Congreso porque desea darle cohesión o respaldo a su candidato presidencial. Esta norma no pretende amordazar a los congresistas. Los temas que tienen que ver con las relaciones entre congresista y su bancada deben ser regulados por reglamento interno. Congresista Simón. Gracias, presidente. Primero aclarando que el que habla pertenece a una sola organización política que es Partido Humanista durante 13 años y antes perteneció a una sola organización que es Izquierda Unida durante muchos años. Por lo tanto, no va a hablar un tránsfuga, sino va a hablar uno que conoce un poco la realidad, presidente. Si usted se pasea o se ha paseado por las carreteras o se ha paseado por los pueblos, va a encontrar, por ejemplo, que el señor X aparece como candidato del partido A. Y un mes después o 15 días después aparece ese mismo señor con la candidatura de otro partido. Y 3 días después aparece el señor con la candidatura de otro partido en Lima y en todo el país. ¿Qué está pasando? Hay un transfugismo, pero hay un transfugismo por plata. Un transfugismo porque los partidos políticos hoy no son fuertes. Porque lamentablemente algunos partidos políticos han hecho de la política un negocio y no un servicio. Eso en principio. Lo segundo, esta ley no debería ser una ley del reglamento del Congreso, sino tendría que traducirse en una ley de los partidos políticos. Una cosa, presidente, es el partido político y que alguien del partido político se salga de su partido político y entonces la curul debe pertenecer al partido político. Ahí estoy de acuerdo. La curul debe pertenecer al partido político que está postulando bajo una ideología y bajo un programa. Y otra cosa es la alianza electoral que solamente funciona en los procesos electorales. ¿Pero por qué funcionan los procesos electorales? Primero, porque cuando hay 2 o 3 partidos fuertes, evidentemente se llevan, porque así es el sentimiento del pueblo, se llevan la mayor cantidad de votaciones, y otros partidos que son democráticos y no tienen el capital y no tienen los medios de llegar a la población, están sospechando que pueden llegar a tener menos del 5% menos que la ley exige. Y entonces se alían. Y una vez que termina eso, esa alianza se rompe y uno adquiere, el partido que está aliado adquiere su libertad. Lo que uno tiene que calificar, presidente, es primero definir qué es transfugismo. Ya se dijo, transfugismo significa traición. Y lo más horroroso de esa traición es que cuando ésta se hace por dinero, cuando esto se hace para ser beneficiado, por ejemplo, en investigaciones, eso es transfugismo. Pero cuando una persona sale de una organización, de una alianza o de un partido, porque no se está cumpliendo con la propuesta programática, tiene su derecho. Tiene su derecho. Y el partido, si es honrado esa persona, dice yo no estoy de acuerdo con ello y me voy. Si es militante del partido. Esa es la disciplina partidaria, uno se mete porque tiene ideología y tiene disciplina. Pero si uno de una alianza o de un grupo regional se ha unido a un partido bajo una propuesta programática, un plan de trabajo y no cumple, tiene todo el derecho a retirarse sin que tenga que renunciar. Entonces, por eso, presidente, yo creo que tenemos que diferenciar, para terminar, presidente, lo que es alianza y lo que es partido.
Y ahí yo me sumo a los pedidos, primero, de que esta ley pase a ser parte de los partidos políticos. Eso es fundamental. Y lo segundo, si es que se va a aprobar esto, presidente, que se elimine lo que dice, tampoco pueden constituir grupo parlamentario ni adherirse a otro nuevo congresista los que hayan renunciado al partido, ahí queda, o alianza electoral. Las alianzas electorales no nos obligan a pensar exactamente igual que los partidos a los que no pertenecemos. Eso creo, presidente, que es fundamental. Pero lo reitero, presidente, es necesario que en este debate, que es serio, comencemos a ordenar un poco el país. No puede ser de que los mismos partidos políticos que hoy exigen que no haya transfugismo son los que practiquen el transfugismo comprando los candidatos de otros partidos y haciéndolos renunciar. ¿Qué lógica, qué moral es esa? ¿Qué moral es esa, presidente? A mí me da vergüenza cada vez que recorro el país y encuentro que el candidato está en el B y al siguiente en otro partido, porque van y le ofrecen partido, le ofrecen todo. Ahí está mal el país. Y así no vamos a poder crecer en democracia. Congresista Martín Belaúnde. Gracias, señor presidente. Al final, congresista, porque tengo la idea en la cabeza y se me puede perder. Y la idea que tengo en la cabeza, señor presidente, es aquí, en este augusto recinto, pronunciar un elogio del tránsfuga. Podrá parecer paradójico, pero no lo es. En el siglo XX, señor presidente, hubo un extraordinario tránsfuga. Se llamó Winston Churchill. Fue elegido por el Partido Liberal y en el año 1904 fue elegido por el Partido Conservador, y en el año 1904 pasó al Partido Liberal y 20 años después volvió a pasar al Partido Conservador. La historia después ya la conocen, de Winston Churchill, que fue después líder del Partido Conservador. Él dijo alguna vez en inglés, yo estoy haciendo una traducción liberal al castellano, cualquiera no es tránsfuga. Para ser tránsfuga de ida y vuelta se requiere gran talento. Y no cabe duda. ¿Qué otros grandes tránsfugas ha tenido la historia? Por lo menos no sé si grandes, pero sí muy importantes. Mussolini. Mussolini era uno de los líderes del Partido Socialista Italiano y director del diario, creo que Il Popolo d'Italia o Avanti, creo que Avanti. Renunció al Partido Socialista, se entró al ejército italiano, fue herido, condecorado y fundó el partido Il Popolo d'Italia y luego fundó el fascismo. Y ya sabemos cómo terminó. Mussolini fue ejecutado por los maquis italianos junto con su amante Claretta Petacci y colgado boca abajo en la Piazzale Loreto en los primeros días de mayo del año 1945. Y luego ha habido otro ilustre tránsfuga, Andrei Wyszynski, que era miembro del Partido Socialdemócrata, facción menchevique, que en el año 17 tuvo el cuajo o la mala idea de ordenar la captura de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, pocos días antes o pocos meses antes de que se produjera la revolución comunista. Y luego fue un fiel servidor de Stalin en las purgas y luego ministro de Relaciones Exteriores y jefe de la delegación rusa en las Naciones Unidas. Continúen. Pues estoy recién en la parte introductoria. Continúen. Ahora, bueno, señores, hay que tener un poco de humor, ¿no? Y un poco de información histórica, no está de más en esta augusta asamblea. Bien, yo les digo lo siguiente: este proyecto peca de exceso, porque como ya lo han dicho o insinuado
a algunos otros congresistas, lo que importa es el transfugismo venal. Y yo sobre eso tengo un proyecto para introducir un artículo en el Código Penal sancionando el transfugismo venal. O sea, el caso que ya conocemos de Curi, ¿no? A quien le pagan plata para traicionar a su partido. Pero no solo el transfugismo venal, sino aquellos que le pagan plata, que reciben constante y sonante para votar a favor de una u otra ley. Los que venden sus servicios mercenarios para que se voten leyes. Esos son iguales y quizás peores que los tránsfugas. Señor, este es un tema del Código Penal. Yo no creo que se pueda limitar la posibilidad del cambio de un partido político. Y a mí me parece que esta introducción, el inciso cuarto y el inciso quinto que se está introduciendo, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque implica dos cosas. Es cierto que el mandato nuestro es imperativo, como se ha dicho reiteradamente por aquí y por allá, pero además, si el cambio, la migración, o como se le quiera llamar, obedece a razones que no son... Continúen. Por favor, déjeme terminar. Entonces no se pueden limitar los derechos de esos llamados tránsfugas. Y en ese sentido, este proyecto, en el inciso cuarto y en el inciso quinto, al limitar el derecho de que no puedan acomodarse o incorporarse o lo que fuere a otras bancadas, entonces es discriminatorio. Yo por eso espero que mi bancada me acompañe en un voto en contra de este proyecto de ley. Gracias, señor. Agradezco el bravo. Gracias. Congresista Angulo. Hola. Gracias, señor presidente. Por favor, señor presidente de la congresista Mavila, me pide interrupción. Por favor. Congresista Mavila. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Colegas, para trabajar con seriedad el tema del tratamiento del transfugismo y del disenso político, estando de acuerdo con lo que se acaba de expresar, yo quisiera añadir otra variable que es fundamental. ¿Cuál es la situación real de los partidos políticos nuestros criollos y cuál es la situación de su proceso de democratización? Podemos decir honestamente que en todas las organizaciones políticas se practica el principio de un militante, un voto. A la hora de la definición de electores, podemos asegurar que han habido elecciones primarias en las estructuras políticas. ¿Cuánto pesan los caudillos, los mecenazgos, las influencias económicas a la hora de decidir la representación política? Por eso, señor, otros argumentos más para evidentemente analizar esta problemática, señor, en el contexto de un verdadero debate de balance de la actual estructura de partidos, que por supuesto todos queremos que se renueven, pero que se renueven de verdad, señor, no epidérmicamente ni formalmente. Gracias, congresista. Congresista. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos en un debate muy interesante, que es un debate que toma principios y discusiones de hace cientos, tal vez de hace miles de años. En la República, Platón habla precisamente de este mismo debate, el debate de un sofista, Trasímaco, contra Sócrates, un filósofo. Y el debate se centraba en el interés personal. Trasímaco, o sea, el sofista, decía que el político debería velar por el interés personal y que la política era el arte y la ciencia
de satisfacer el interés personal del político. Sócrates decía que no era así. Sócrates manifestaba que la política era una ciencia que estaba para servir al pueblo. O sea, se hacía para el pueblo. Decía que la virtud del político era precisamente la sabiduría y que esa sabiduría tenía que manifestarse en buscar el bienestar y la justicia para el pueblo. Me parece que aquí debemos ver dos aspectos. El aspecto del interés particular y el aspecto del interés general. Cuando nosotros vamos en busca del voto popular, llevamos propuestas al pueblo, llevamos ideas, llevamos un programa y decimos, señores del pueblo, voten por mí, porque yo voy a defender estas ideas, yo voy a defender estos ideales, yo voy a defender estos programas cuando esté en el Congreso, o cuando sea presidente de la República, o cuando sea funcionario público. Entonces, el principio inalterable es que nosotros tenemos un compromiso, tenemos una ligación con el pueblo. Y este compromiso es ético, es fundamentalmente ético. Y por supuesto también es político. Como decía Platón, lo ético y lo político es lo mismo. Es la búsqueda de lo justo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el político llega al Congreso? ¿Y qué es lo que pasa? Que este señor o señora, por intereses particulares, por intereses crematísticos, dice, me cambio de bancada. Continúe con... Me cambio de bancada porque alguien me compra, por intereses. Porque yo voy a tener más prebendas, porque yo voy a tener más ventajas cambiándome de bancada. Este señor es un traidor. Y este señor o esta señora deberían ser arrojados del Congreso. Porque si queremos nosotros que exista la política, si queremos nosotros que exista la política verdadera que enaltezca al pueblo, debemos ser consecuentes con lo ético. Pero ¿qué pasaría, o qué es lo que pasa, cuando nosotros rompemos y traicionamos nuestros principios? Cuando nosotros rompemos y traicionamos nuestros ideales, cuando nosotros traicionamos al pueblo y decimos, bueno, yo me someto a nuevos dictámenes, me someto a nuevas ideas. Continúa. Y decido pertenecer y permanecer en la bancada. No importa que la bancada, no importa que el partido político por el cual fue elegido traiciona sus propios principios, traiciona sus propios ideales, traiciona sus propias ideas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el político? ¿Qué es lo que debe hacer entonces en este momento el congresista? Aquí también hay un acto de traición. Ya lo decía el Dante Alighieri en la Edad Media. No hay vicio peor que la traición. Y no hay mayor traición que la traición a los ideales. No hay mayor traición que la traición a la patria. Es por eso nuestra Constitución dice que el traidor en época de guerra debería ser condenado al fusilamiento, a la muerte. Es por eso. Continúa. Es por eso, señores, que debemos considerar este asunto no desde el punto de vista programático, no desde el punto de vista simplemente jurídico, sino deberíamos considerar este punto desde el punto de vista ético. Y deberíamos juzgar y deberíamos condenar a aquel que cambia de programa,
aquel que traiciona al pueblo, aquel que traiciona a la patria. Considero, señores congresistas, señor presidente, que en el artículo 37 de este texto sustitutorio debería decir: tampoco pueden constituir grupo parlamentario ni adherirse a otro nuevo los congresistas que hayan renunciado al partido o alianza electoral por razones de interés particular o personal o por razones de interés sectario. Por el que fueron elegidos y o dejen de pertenecer al grupo parlamentario que originalmente conformaron. Le pido culminar, congresista. Sí, lo que estoy pidiendo, lo que estoy sugiriendo es que realmente aquel que traiciona sus ideales, aquel que traiciona sus programas, aquel que traiciona sus postulados, debería ser realmente separado de la bancada, debería ser separado directamente del partido. Gracias, señor presidente. Congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Los razonamientos y argumentos que he escuchado en el curso esta mañana son muy parecidos a los que se vertieron en la Comisión de Constitución cuando se dictaminó este proyecto el pasado mes de marzo. Y desgraciadamente en ese entonces no fue tomado por la mayoría parlamentaria en consideración los argumentos que se dieron y que hoy se repiten. Y lo que en ese entonces vaticiné, que por no encontrar una fórmula suficientemente comprensiva de todas las inquietudes, el debate se trasladaría, como ha sucedido, al seno del Congreso. Yo estoy de acuerdo en combatir el transfugismo y siempre lo he sostenido. Sin embargo, creo que el proyecto que se ha traído adolece de tener varios vacíos. En primer lugar, estamos legislando para modificar el reglamento interno del Congreso y sancionar el transfugismo en el nivel parlamentario. Y yo creo que el transfugismo debe de ser perseguido y sancionado en todos los ámbitos en que se dé. Y el transfugismo existe mucho más acentuadamente en el ámbito municipal, como también en el ámbito de los gobiernos regionales. Con un añadido: si alguno de los 130 congresistas migra de una colectividad a otra, no altera la correlación de fuerzas dentro del Parlamento. Pero si en un ámbito municipal, en donde quien gana se lleva la mitad más uno de los regidores y la oposición queda con la mitad menos uno de los regidores, el cambio de un regidor puede alterar significativamente la correlación de fuerzas. Ese es un vacío, por ejemplo, que no estamos contemplando. Ese es un tema que no estamos sancionando, como si el transfugismo se diera solo en el ámbito parlamentario y no en el ámbito municipal y en el ámbito regional. En segundo lugar, señor, y ya ha sido expresado por otros señores congresistas, creo que uno de los temas que debemos medituarlo suficientemente es ¿qué pasa cuando no es el congresista sino el partido el que ha cambiado de línea? Y yo repito lo que sostuve en el seno de la Comisión de Constitución. Tengo ejemplos muy cercanos, señor presidente, que he vivido como parlamentario. En el plano individual puedo mencionar el caso del señor Galarreta, por ejemplo, que integra mi bancada. Él llegó al Congreso en el 2006 como integrante de la bancada de Unidad Nacional, pero representando al partido Renovación. En el lapso que transcurrió desde el día de las elecciones hasta la asunción de mando del señor Alan García, el presidente del partido Renovación cambió de línea política y de ser integrante de Unidad Nacional pasó a ser parte del gobierno y juró como ministro de la producción en el primer gabinete del segundo gobierno de Alan García. El señor Galarreta dijo: mi partido ha cambiado de posición política, yo no. Yo me mantengo en Unidad Nacional, pero me veo precisado a renunciar a Renovación. No es entonces que se produjo un cambio porque él modificó su forma de pensar y de actuar, sino el partido al que pertenecía lo hizo. Y eso lo he visto también, señor, en los años que llevo en política activa,
tanto en el año 90 como en la actualidad, en que han sucedido fenómenos exactamente igual. Continúe. En que los candidatos triunfantes llegaron con una plataforma y un programa electoral distinto al que aplican una vez que asumen funciones. El señor Alberto Fujimori en el año 90 postula en nombre de Cambio 90, levantando banderas que se aproximaban mucho a las políticas que el primer gobierno de Alan García había tenido y que contrastaban abiertamente con las del Fredemo que propuso a través de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, una vez electo, el señor Fujimori viaja a Estados Unidos, se reúne con el señor Camdesús en el Fondo Monetario Internacional y viene con una política totalmente cambiada, tanto así que quien ya tenía designado como presidente del Consejo de Ministros es modificado y entra allí el señor Hurtado Miller. Yo he sostenido y reitero, y lo he dicho muchas veces, creo que una, no la única, pero una de las razones fundamentales por las cuales se produjo el 5 de abril del 92 es porque la correlación de fuerzas al interior del Parlamento había variado sustancialmente, porque la suma de los votos iniciales de Cambio 90 más el Fredemo le daban mayoría. Pero ¿qué sucede? En la Cámara de Diputados que yo integraba, el gobierno, o sea, Cambio 90, había llevado 34 parlamentarios. Al 5 de abril tenían 16 parlamentarios. Los 18 restantes se habían retirado de la bancada de gobierno aduciendo lo mismo que he escuchado a un grupo que se retiró de la bancada de gobierno actual. El programa con el que llegamos no es el que se está implementando y en consecuencia no puedo continuar dentro de esa línea. No es para lo que postulé, no es para lo que me eligieron. Y en consecuencia, al 5 de abril la correlación de fuerzas al interior de las cámaras había variado y el grupo parlamentario integrado por el APRA, las izquierdas y los migrantes de Cambio 90 se habían convertido en la mayoría en la Cámara de Diputados y estaban en consecuencia oponiéndose a muchas de las reformas que iniciaba en ese momento y derogando o pretendiendo derogar muchos de los decretos legislativos que el señor Fujimori había dado. En consecuencia tenemos este caso que es claro, no es el congresista el que cambia, sino el partido el que modifica su línea y el congresista quiere permanecer fiel a aquello por lo cual postuló y fue elegido. Un segundo vacío o tercer argumento, señores, ¿qué pasa cuando un congresista no se retira? No renuncia a su bancada, pero es expulsado de su partido. ¿Puede decirse que es tránsfuga? Puede haber razones varias. El caso, por ejemplo, y aquí me lo está señalando el señor Carlos Brus, él fue retirado de su colectividad política, no es que se retiró, él no puede ser considerado un tránsfuga. Una cuarta situación que no está merituada ni contemplada en el proyecto que debatimos, señores, ¿qué pasa cuando un congresista, para evitar ser calificado como tránsfuga, no se retira del partido, no renuncia al partido, pero sistemáticamente vota en contra del partido, se ausenta del hemiciclo para no estar presente y votar como el partido lo requiere, y situaciones de esa naturaleza, con lo cual termina siendo un topo dentro de la bancada? Y otro argumento adicional y final, señor presidente, que también ha sido mencionado por algunos señores congresistas, ¿qué pasa cuando se ha llegado en virtud de un acuerdo o una alianza electoral que por mandato de la ley hoy vigente fenece el día de las elecciones? Y después del proceso, cada uno de los integrantes de esa bancada decide seguir su propia vida, independiente y ya no conformando la alianza con que llegaron. ¿Puede decirse que son tránsfugas porque se retiraron del tronco común original con el cual llegaron para readquirir su independencia partidaria y labrar su futuro político distinto? No es que han roto con una alianza electoral, sino simplemente esta tuvo su fin por mandato legal el día de las elecciones. Todos estos argumentos, señor, fueron debatidos el 14 de marzo hasta la saciedad en el seno de la Comisión de Constitución. No se nos quiso escuchar y veo con pena
que lo que allí pudo corregirse, hoy se repite, hoy se reproduce. Los mismos argumentos, el mismo debate, hoy en día se dan. Y estoy seguro que cuando en su intervención final el presidente de la comisión haga su exposición respecto de qué argumentos recoge y cuáles no, al igual que el 14 de marzo en el seno de la comisión, simplemente dirá: señor presidente, póngalo usted al voto. Gracias. Congresista Portugal. Gracias, presidente. La congresista Cecilia Taín me pide una interrupción y con el mayor gusto se la concedo. Congresista Taín. Gracias, presidente. Gracias, Mariano. Yo también quiero agregar algo. ¿Qué pasa cuando el partido político te invita y uno acepta porque tiene un nicho electoral, porque es conocida, y en el camino se da cuenta que te inscriben? Acá está mi carnet. Uno va a averiguar y el Jurado Nacional te dice: señora ciudadana Cecilia Roxana Taín Villacorta no pertenece a ningún partido político. Con carnet, acá está, con número de registro. ¿Y qué pasa cuando ese mismo partido le invita a hacer cosas que estén en contra del país, en contra de los ciudadanos? Uno tiene que aceptar, y tránsfuga es cuando te ofrecen dinero, y a mí me ofrecieron dinero. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? ¿Sigo siendo tránsfuga o es tránsfuga el partido político que va en contra de los intereses del país? Yo no me siento tránsfuga. Yo me retiré de un partido que no me quería, políticamente hablando, que nunca me reconoció y pertenecía al oficialismo. ¿Le da la segunda interrupción? Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Cuando el artículo 37 del reglamento del Congreso, al cual nosotros queremos cambiar con un tema legislativo, ¿qué dice? La unión de partidos, de agrupaciones y de caudillos, porque prácticamente son pocos los partidos políticos. Hay más caudillismo en algunas agrupaciones. Entran al Parlamento y se separan, porque hasta ahí llegaban la alianza. Pero si hay una alianza política, como se podría llamar en mi caso, y yo no estoy de acuerdo, ahí sí me llaman tránsfuga. Yo no comparto eso, y como han dicho varios congresistas que hablaron antes que yo, si eso se llama traición a la patria, ¿cómo se llama lo que han querido hacer el año pasado y que justamente ayer, presidente, gracias por su... Congresista Portugal, continúe. Gracias, presidente. Se aprobó finalmente a los miembros del texto. Congresista, son 2 minutos por interrupción, lamentablemente estamos cumpliendo con todos. Presidente, yo voy a terminar la idea de mi colega Cecilia Taín. El artículo 37 del reglamento dice: los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a reglas. Con el mayor respeto que se merecen todos los señores y señoras congresistas, respeto lo que han expresado y espero que también respeten la nuestra. Quiero decirle, presidente, que para ser congresista primero se tiene que ser candidato. ¿Y cómo se llega a ser congresista? Participando en unas elecciones por un partido político. ¿El partido político presenta realmente candidatos inscritos formalmente en su partido? Y si fuera así, ¿por qué tienen que recurrir a líderes que tienen aceptación del pueblo? En consecuencia, saben los partidos políticos que pueden ganar con el apoyo de las personas, no con el apoyo del emblema partidario político nacional. Entonces, quieren hegemonizar con este proyecto de ley la existencia de los partidos nacionales, el ocaso y la muerte de los movimientos locales y regionales.
Y se le quiere llamar transfugismo a aquel que ha sido invitado a un partido político nacional para ser congresista, y siendo congresista le quieren imponer intereses de grupo, intereses personales, y uno no está de acuerdo y dice: hasta acá no va, señor, me retiro porque tenemos conciencia y tenemos honra. Se le va a decir, y se le va a decir, señor, se le va a decir tránsfuga. Me parece, señor, que nosotros tenemos que analizar, tenemos que ser conscientes. El congresista León quiere hablar, yo con el mayor gusto le doy el uso de la palabra. Yo no tengo ningún problema de discrepar con él. Congresista, si lo usted quiere. ha dado sus 2 interrupciones. Le pediremos al siguiente orador. Pero en todo caso, señor, si alguien se alude es porque está cometiendo lo que yo estoy diciendo. Por eso es que quieren aclarar y seguramente que van a tener la oportunidad. Por eso, señor presidente, nosotros creemos, alguna vez quisimos los movimientos regionales agruparnos para hacer una representación nacional, pero lamentablemente con este tipo de leyes los movimientos regionales, locales, los líderes regionales no van a tener la oportunidad y siempre tendrán que tocar la puerta de un partido nacional para hacer algo, es decir, algo en el Congreso. Señor presidente, yo quisiera que se recapacite sobre este proyecto de ley. Estoy seguro que la bancada de Alianza, mejor dicho, la bancada que tenemos Unión Regional, va a pedir que regrese a comisiones y se pueda analizar. Porque, señor, hay partidos políticos que no tienen la seguridad de pasar la valla y hacen alianzas para pasar la valla, y de esos ejemplos tenemos varios. Continúa. Y finalmente, señor presidente, esos partidos que han hecho alianzas solamente para las elecciones con promesas electorales que nunca lo cumplen, se van por el lado que más les corresponde y nadie dice nada. Pero a los invitados que tenemos conciencia y tenemos moral, que nos apartamos por los intereses que nos quieren imponer, nos quieren decir tránsfugas, no lo permitimos, señor presidente. Sepa usted que si los provincianos se unieran aquí, que son la mayoría en el Congreso, haríamos el mejor y el más grande partido político democrático del país. Gracias, presidente. Congresista Verónica Mendoza. Muchas gracias, presidente. Presidente, quisiera subrayar algunos aspectos que en realidad ya han sido adelantados por mis colegas en sus intervenciones. Recoger en particular los vacíos de la propuesta que ya han sido claramente planteados por el congresista Bedoya, pero sobre todo subrayar algo que me parece es una incongruencia clara en la propuesta que estamos discutiendo. Quiero remitirme al artículo 37 de nuestro actual reglamento, en el cual se define a los grupos parlamentarios y se dice, presidente, que un grupo parlamentario es un conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines. Esa es la esencia, entonces, según nuestro reglamento, de un grupo parlamentario. Sin embargo, hay contradicción con el artículo, el inciso 4 que ahora estamos proponiendo se añada a este artículo, en el que se define al tránsfuga, claro, no de manera explícita, pero en buena cuenta de eso se trata, se define al tránsfuga no como aquel que abandona esas ideas y esos principios que sostienen y sustentan al